Hablamos de economía de bolsillo. ¿Cómo viste el año que cerró? Yo te diría que el año que cerró tuvo una segunda parte mucho mejor que la primera, que probablemente sea un fenómeno que se vuelva a repetir en este 2018, donde lentamente la gente empezó a ver que esta inflación que se publica hoy, cuando vos la mirás en detalle, lo que ves es, por ejemplo, que si bien el número general es 25%... Lo del el global, el global 25 anual, con el 3,1 de diciembre. Con el 3,1 de diciembre tenés 20 puntos en alimentos y tenés 17 tanto en electrodomésticos y bienes del hogar como en indumentaria, que son tres dimensiones que impactan muy fuerte en la economía de bolsillo, en la economía cotidiana. Más allá del tema tarifas, que claramente es el que después eleva fuerte el número. De hecho, el aumento de tarifa fue 56 puntos en ese índice que en promedio da 25. Entonces, lo que la gente empezó a ver es que al ir calmándose lentamente los precios de los alimentos, podía, y sobre todo después del incremento salarial de mes de mayo, junio, ir ganando un poco de poder adquisitivo de lo que había perdido en 2016, y eso te terminó generando en el último trimestre un crecimiento de 3% en el consumo de alimentos, te terminó generando 3 meses consecutivos de suba en las ventas en supermercados, que eso no había pasado en toda la gestión Macri. Ninguna de las dos cosas alcanzó para poner los números globales del año en positivo, ¿no? Supermercado cerró -3 y el total de alimentos y bebidas en todos los puntos de ventas terminó en cerca de -0,5, digamos, ahí casi en el empate. A ver, vemos 2 o 3 plaquitas que tenemos aquí para graficar un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Bueno, acá, Eduardo, lo que ves es, por un lado, como claramente el 2017, aún en esto que yo decía recién, un casi empate, termina siendo bastante mejor que lo que había sido un año muy difícil para el consumo más masivo, como fue el 2016, con una caída de 4%, con algunos meses de 7 u 8 puntos de contracción. Y lo que nosotros vemos para adelante es claramente un consumo que va a crecer moderado, que ya no hay una fiesta, que no está para esperar una fiesta, y esto contempla que estamos en una nueva normalidad, donde hay que pagar... habría proyectado, habrá que ver después qué dice la economía, de este año, del año pasado a este año, tendríamos medio punto más. Tendríamos... Para redondear un punto. Sí, exactamente. Digamos, tendríamos ahí... no, 1,5 puntos más, perdón, porque el año pasado caímos medio punto, ¿no? Correcto. Lo que esto toma es una hipótesis de cada 3 puntos que crece la economía, 1 punto de crecimiento para el consumo. ¿Qué es esa hipótesis? Lo que hoy pasa en el mundo. Entonces, en esa línea uno empieza a ver que la Argentina se reconfigura un poco más cerca de lo que es la realidad global, donde por supuesto la luz, el gas y el agua siempre hubo que pagarlo. Esto fue una excepción que duró 12 años, digamos, una excepción nada menor, que la gente empezó a comprender que esto era así a partir del segundo semestre del 2016 y a partir de eso reconfiguró toda su manera de gastar. A ver, vemos un poquito por sectores a ver cómo fue la distribución. Ahí lo tenemos. Mira. Bueno, ahí lo que vemos, Eduardo, prácticamente están terminando de aparecer los últimos números de diciembre, ¿no? Pero cerrado da lo mismo. Lo que está, digamos, todo el primer tramo lo que indica es aquellos sectores que han empezado a moverse. Sí, y algunos muy fuertes, ¿eh? Tú tenés algunos sectores de bienes durables que también expresan que donde hubo ventajas desde el punto de vista de cuál fue, en general todos los sectores tuvieron menos inflación que el promedio, y donde la gente vio que había una oportunidad, claramente apareció el dinero para comprar. Sí, ahí veo en el segundo lugar las notebooks. Las notebooks. ¿No? Bueno, esto tiene que ver con la desgravación. Exactamente, digamos, vos le quitaste el 35% del impuesto, no solo tenés más modelos que generan más tentación, hoy hay algunas compañías grandes de electrodomésticos diciendo no me lo traigas de afuera, cómpralo acá, porque ahora el precio es competitivo. Entonces empezás a tener ahí una recuperación muy fuerte, un bien que explotó el año pasado, que cuando aparecían los primeros números algunos se reían, decían, bueno, pero no es relevante. Casi 50% más de venta de motos en Argentina. Perdón. Pregunta si es que hay explicación para esto. ¿Cuál sería la razón o cuáles serían las razones? Bueno, te diría que hay, primero que nada, el retorno del crédito. O sea, mucho de eso se compra con crédito prendario. Después hay un valor nominal del bien que comparativamente con otros valores no es tan alto para estar comprando finalmente un medio de movilidad propio.
Por otro lado, tenés un tema de época, y lo ves también en muchas ciudades del mundo, donde es un móvil que permite ir mucho más ágil en las ciudades. En las grandes ciudades que son cada vez más complejas. Y además es más barata, digamos, desde el punto de vista del gasto, ¿no? Tanto el seguro, el combustible y demás. Entonces, la mezcla de todos esos factores te llevan a que haya sido un bien muy demandado. Y ahora vamos a ver lo que vos marcás como nuevos patrones de consumo. Sí. A ver, director. Mira, acá lo que vemos es un cambio de valores donde nosotros le estamos preguntando a la gente qué haría si le va un poco mejor en su economía cotidiana, esto que yo he llamado la economía de la calle. Solo el 12% te dice que volvería a consumir como en la era acá. Un 29% plantea que mantendría el patrón, yo digo, casi alemán que tomaron los argentinos en el 2016, totalmente de austero y de racionalización. Y la mitad te dice, bueno, yo haría un mix. En algunas cosas me doy un gusto y en algunas cosas me cuido. Y yo creo que ahí está hoy gran parte de la nueva lógica del consumo en la Argentina que llegó para quedarse. Bueno, pero a ver, porque si esto es así y si esto es perdurable, implicaría que hay algún cambio de comportamiento más profundo de la sociedad, ¿no? En términos de, bueno, a ver, no soy el país opulento que creo o que creímos siempre que somos. Tenemos que moderar determinadas cosas, tenemos que ajustarnos a determinados patrones, tenemos que convivir con un mundo que tiene las complejidades que tiene. Si es como vos decís, daría la impresión que, yo no sé si esto es un cambio consolidado, pero podría ser la punta de un cambio, ¿no? Yo creo que por ahora nosotros estamos viendo como la punta de un cambio que creemos que tiende a consolidarse, lo venimos midiendo hace 1 año y medio y casi no se mueve el patrón, y lo que ves ahí es una especie de cambio cultural que empieza a darse, que ya no es solo consumo, sino que es consumo con ahorro. El ahorro ha vuelto a la escena por 2 motivos. Primero, la fuerza. El año pasado porque hubo que pagar cosas que antes no se pagaban. Pero, perdón, en 2016. Sí, 2017. En el 2017, además de eso, lo que apareció fue el deseo. A partir del retorno del crédito. El bien de consumo, entre comillas, que más creció en el 2017 es el crédito hipotecario. 100% de crecimiento. Se colocaron prácticamente 50.000 créditos hipotecarios. Y hay una demanda que te lo dicen los bancos hoy, a pesar de la suba del dólar y demás, no para porque el modelo UVA, para mucha gente, de algún modo, dado que está atado a la suba salarial, le permite estimar que va a poder seguir pagando la cuota. A lo sumo tendrá que pagar alguna cuota más. Y tenés 12 años de demanda latente. Entonces, y para los argentinos tener su casa es muy relevante porque somos una sociedad hija de inmigrantes que arraiga cuando tiene su casa, eso está en nuestro ADN, y por otro lado porque somos una sociedad donde en la historia al menos ha habido crisis bastante cíclicas y esto hace que la gente diga, bueno, por lo menos si pasa algo, tengo mi casa. Tengo el techo, ¿no? Tengo el techo. Entonces, este es un cambio, a mi modo de ver, muy de fondo que introduce el gobierno en algo, es una zanahoria muy concreta y tangible que te vuelve finalmente más conservador, porque cuando vos tenés que pagar un crédito a 10 años ya no gastás igual que cuando en definitiva tenés que pagar cosas más de corto plazo.